Ok, inmediatamente estamos grabando. Eh, yo le decía, ayer tuvimos un encuentro de socializar eh, todas las información pertinente de esta formación. No sé si alguno de ustedes tuvieron en el encuentro, de los que están presentes aquí. Bueno, pienso que es un monólogo esto. Yo estuve presente ayer, sí, prof maestro. Ok, bien, entonces estuvimos socializando eh, cómo son las reglas aquí. Bueno, yo creo que ustedes, la gran mayoría saben de las reglas porque vienen de un curso que tiene un prerequisito que es el LOFI. Y para poder hacer pues debieron cursar el LOFI. Ya ustedes saben, ayer estuvimos socializando eh, todos los reglamentos. Yo les decía que los encuentros son sincrónicos, que es cuando usted se ve con el profesor, y asincrónicos, que en el tiempo que usted pueda subir las actividades, entrar al aula virtual. Inmediatamente entonces vamos a compartir pantalla para iniciar con los ejercicios. Sé que vi algunos que ya lo han hecho. No, o sea, que lo han subido, no he estado calificando, porque yo tengo siempre un horario para calificar. Bien, aquí está todo lo pertinente. Piense que ahí que ya yo le colgué el encuentro de ayer que tuvimos, que era de socialización de la formación, de la metodología de la formación. Ya la unidad uno, pues usted la pueden visualizar, estilos y tabla. En esta parte yo le voy a colgar el encuentro de hoy. Dentro de los recursos del módulo ya ustedes tuvieron que explorar la instrucción de la unidad uno, que es que se recomienda. Los videos de la unidad uno con relación al tema. Recuérdense que ese habla de las tablas, que sería como un tema de retroalimentación para conectar con eh, los saberes previos que ustedes saben de Excel. Bien, video para crear tabla. O sea, que se les recomienda de que usted explore todo el contenido que tiene el aula virtual, trabajando con tabla. Bien, y aquí entonces está la guía o el PDF que habla de la unidad. Bien. Bien, aquí viene ahí habla de la tabla, estilo y eliminar tabla. Bien, todo ese contenido. Esta es la facilidad de estos cursos virtuales que le suministran los contenidos que se van a socializar en una unidad. Bien, creo que hay que tener tiempo para leerlo. Hoy nos vamos a basar en eso, en hacer las dos actividades para que no tengan algún inconveniente en desarrollarla bien. Con los estilos de tabla, yo creo que esta primera unidad le decía que es para conectar con esos conocimientos previos que ustedes vienen desde el ser básico. Bien, ok, entonces vamos inmediatamente a quitar los foros de conocimiento previo. Le decía ayer que ese foro de conocimiento previo de Excel tiene un valor de 10 puntos, o sea que hay que opinar para poder calificar bien. Los foros que siempre hay que calificar, pues tienen la utilidad de ser que el participante pues
pues opine y se la califique. Es como algo de un foro obligatorio para poder adquirir, ¿no es verdad? Para poder adquirir la nota. Bien, de ese foro. Bien, el foro de dudas de actividades. Eso creo yo que saldrá hoy si hay duda. Y aquí están las actividades que se van a trabajar en esta semana. Actividad 1 del módulo 1 y actividad 2 del módulo 2. Para subirla, yo les decía que esas actividades vencen el domingo al mediodía. Bien, o sea que tendrán. Piensa aquí como ya hay gente, personas. Miren la cantidad de participantes que tenemos y ya hay personas que lo han trabajado. Seguro es que lo dominan. Bien. ¿Hay alguien de aquí que lo ha enviado ya? Bien, entonces vamos para aprovechar el tiempo. Vamos a trabajar. Yo tengo aquí este libro que lo descargué. Ustedes deben, esta es la primera actividad 1 del módulo 1. Bien. Piensen que estas actividades es para refrescar esos conocimientos que ustedes tienen. Alguien, hay un micrófono abierto si es que quiere decir algo. Bien, entonces, ¿qué dice? Práctica 1, realizando cálculos. Se requiere realizar la fórmula para obtener el resultado. Bien, entonces quiero en esta columna suma de esas dos cantidades, la resta de esas dos cantidades, la multiplicación de esas dos cantidades y la división de esas dos cantidades. Bien, entonces lo podemos hacer a través, recuérdense que Excel, refrescando, Tiene fórmulas. ajá, maneja fórmulas. Maneja fórmulas. Bien. Antes de iniciar con esta actividad, pues era para que se vayan refrescando. Hay otra aquí y hay otro libro que la vamos a hacer. Vamos a socializar, ¿no es verdad? El tema en sí, en lo que vamos trabajando con eso, nos vamos introduciendo los temas que tocamos por los libros que hay que subir las actividades. Bien. Entonces, para los que no entraron hoy, mi nombre es Luis García. En el ser avanzado, ya yo le decía el nivel. Hay algunos que lo estuve leyendo en los foros, el nivel que tienen. Hay algunos que tienen un nivel intermedio, lo vi. Algunos tienen un nivel intermedio y algunos tienen un nivel básico, debido a que vienen del paquete de Office. Bien, entonces Excel, miren, Excel, ya como ustedes han trabajado algunas en otra ocasión, quizá en el paquete de Office, Excel todo el mundo sabe que es una aplicación, viene de la compañía Microsoft que la produce, viene un paquete de programas que es la suite de Office, tiene bastantes versiones. La versión más reciente es la Office 365, que es en la nube, da la 2019. Bien, entonces conocemos es por su característica, esa aplicación es una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir que es una hoja de cálculo? Bueno, que es un programa que se destina, ¿no es verdad? Su enfoque sería el área de, uno piensa que es el área de matemática, pero realmente Excel abarca más del área de matemática. O sea, excelente para trabajar cualquier problema de matemática, hoja de cálculo, ¿ven? Pero tiene su limitante porque el área de matemática se comprenden por varios campos. Para ser más específico, bien, es bueno saber que Excel solamente tiene límites en el sentido de que Excel trabaja en el campo real, en ese campo. Ahora usted preguntaría, ¿cuál es el campo real? El campo real son los números que para refrescar, porque
hay personas que no creen que Excel tiene limitante y tiene limitante. Bueno, yo soy del área de matemática también, tecnología y matemática, y si yo voy a trabajar en el campo complejo, Excel no lo puedo trabajar. Hay aplicaciones dedicadas para trabajar el campo complejo. Ahora, ¿qué es el campo real? Todos los problemas matemáticos en el campo real, ¿qué serían? Bueno, Excel trabaja con números naturales. Eso es un poquito, vamos a retomar esto. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, todos los números comprendidos entre 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está el campo de los números naturales. Pues Excel trabaja en ese campo. Trabaja en el campo de los números, los Z, que son los enteros positivos y enteros negativos. Por eso nosotros podemos ver que Excel trabaja, un resultado puede ser negativo, bien. Entonces, en los naturales están comprendidos por una recta de números que su centro sería el 0. Hacia la izquierda son los negativos, hacia la derecha son los positivos, bien. O sea, fíjense que hay todos los números comprendidos, los negativos y positivos, Excel trabaja en ello, bien. Y sé que algunos han visto cantidades en rojo, negativo, bien. Trabaja los Q. ¿Cuáles son los Q? A los Q se le conocen como los racionales, que son donde hay un numerador. Racionales también lo podemos identificar como fracciones. Excel no la trabaja así, donde hay trabaja con números fracciones que tienen un numerador y un denominador. Pongamos un medio. Excel fácilmente nos lo presenta como un decimal, pero también hay la facilidad de tú trabajar como una fracción. Supongamos que aquí yo divida igual. Vamos a ver que siempre para activar una fórmula, una función, tengo que darle al igual, bien, o el signo de más. Algunos contables, áreas de administración, contabilidad, finanzas, utilizan el más. 1 entre 2, venlo ahí que me da un decimal, pero también aquí yo puedo buscar la opción de trabajar como fracción. Mírenlo ahí. O sea, fíjense ahí. Aquí yo lo puedo trabajar también como fracción. Puedo trabajarlo como decimal, puedo trabajarlo como fracción. Bien, entonces ese campo numérico también lo abarca Excel. Excel también abarca qué campo numérico son los irracionales. ¿Cuáles serían los irracionales? Bueno, todos los números, todos los números que están habilitados con una raíz, ya sea raíz cuadrada, raíz cúbica, bien. Raíz de 2, bien. Raíz de 3, en dado caso. Bien, con los irracionales. No te lo va a dar con esa simbología de la raíz, sino que yo puedo a través de una función llamada raíz. Bien, raíz. Función, fíjense, también vamos a ver que son funciones raíz. Raíz cuadrada más la de 2. Pues ya me da un decimal, bien. Raíz cuadrada de 3. Pues también me da un decimal, bien. Ok, bien, entonces esos son números irracionales. Fíjense por qué son números irracionales, porque fíjense que su resultado sería un número que tiene una numeración, bien, punto, 256 cantidades, bien, entonces
También el pi es un número irracional por eso mismo, porque el pi es 3.14 cuando yo lo necesito trabajar con esas dos cantidades después del punto. Pero es 2.1415 y sigue con 256 dígitos. O sea, todos esos son números irracionales. Entonces, todo este campo de números, a eso es lo que le llaman el campo real. Bien, y ahí es que Excel trabaja sobre ello. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque fíjense que hay otro campo numérico que Excel no abarca ahí. ¿Cuál sería el otro campo numérico? Bueno, ese campo numérico es el campo complejo. Nosotros, y recuérdense que los números complejos fueron una parte de una solución del hombre, cuando el hombre vio la necesidad de sacar raíces negativas. Si yo pongo eso en una calculadora normal, la raíz de -1, eso me va a dar error, incluso hasta en Excel. Si yo pongo, recuerden que estamos viendo raíz, y le pongo la cantidad de -1, entonces ahí me da un error. Número, bien, eso quiere decir que Excel ahí no tiene solución. Porque acuérdense que el hombre cuando vio números, raíces negativas, entonces construyó un campo en cual le llamó I a esto. Bien, y ese es el campo complejo donde nosotros, ese le llaman número imaginario, pero ese es para ciertas áreas de la tecnología, por ejemplo en comunicación, en electricidad, este campo tiene solución. O sea, y el hombre se vio la necesidad de construir otro campo numérico que esas raíces negativas, todas esas calculadoras que ustedes tienen convencional, trabajan en este campo. ¿Cómo lo trabaja Excel? Las raíces negativas, entonces hay otro campo llamado complejo, que hay otras aplicaciones que son se enfocan a ella. Bien, pero un complejo también es un par ordenado. Un par ordenado donde va a existir un número real, coma, con un número imaginario. Bien. Por tanto, el campo complejo, el campo real es un subconjunto del campo complejo. Quizá usted diría, profesor, se está metiendo mucho a matemática y a mí no me interesa eso. No, yo lo que quiero es que ustedes sepan que Excel trabaja en todo campo real. Bien, y cuando yo vea algún número, algún error en Excel que me dé el número, es porque estoy utilizando una raíz de un número negativo y tengo que corregir ese error. Bien, ok, bien. Entonces, continuando, vamos a ver, miren la pantalla de Excel. Esa pantalla que ustedes ven ahí, esa pantalla era de la pantalla. ¿Por qué me gusta enseñarla, mostrarla? Porque es una pantalla muy emblemática de Excel. Piense que Excel es un paquete de oficina. Esta es la pantalla de la versión hasta el 2003. Excel 2003, acuérdense que Excel se hizo popular en los años 90. Primero, no es la primera hoja de cálculo. La primera hoja de cálculo era una que se llama VisiCalc, que fue en los años 70. Primera hoja de cálculo es la VisiCalc, no fue Excel. Algunos creen que Excel VisiCalc fue esta primera hoja de cálculo. Mírenla ahí, eso fueron en los años 70. Fíjense cómo tenía su pantalla monocromática. Siempre fueron en columna identificada por letra y fila. Bien, tenía limitantes, trabajaba con gráficos. Esas fueron las primeras hojas de cálculo. Viene, después de VisiCalc entró una muy famosa aquí, que quizás ustedes no la conocen. Lotus 123. No sé si la llegaron a conocer. Bien, mírenlo aquí. Lotus 123. Es más moderna que VisiCalc. Hasta la década del 90 se trabajó con ella. Y luego ahí fue que vino entonces la situación de conocer otras hojas de cálculo, y Excel es una de las más robustas también, hasta llegar a Excel. Entonces,
esta pantalla pues esa pantalla es 2003. ¿Por qué? Porque en su principio la Excel desde el 95 hasta el 2003 manejó una pantalla con un entorno gráfico en donde todo era barra. No sé si alguno de ustedes trabajaron. Barra de menú, barra de herramienta estándar, barra de formato, barra de fórmula. Todo eso se trabajó. ¿Qué pasa? Que en el 2007 hubo una reingeniería del entorno gráfico de Excel. Cambiaron de barra entonces a pestaña, como ustedes saben, la pestaña hoy día, si nos vemos en Excel, esos son pestañas, le llaman ribbons, bien, pero esos son pestañas. Entonces, ¿qué pasó en el 2007 con esa reingeniería que hicieron en su entorno gráfico, bien, en su pantalla? La gente empezó a que no encontraba nada y muchas, en vez de emigrar para la 2007, se quedaban estables hasta la 2003. Mejor descargaban y se mantenían estables. Y por mucho tiempo duró ese entorno gráfico del 2003 hasta que Microsoft dijo, bueno, no vamos a hacer ningún otro cambio porque mire, afectó mucho que la gente no quiere irse a una versión más avanzada y quiere quedarse con la antigua. Entonces eso llamó a reflexión a los ingenieros de Microsoft. Y entonces fíjense que ahora mismo, en el 2007, si buscamos la pantalla del 2007, pues no es como la que nosotros tenemos ahora, pero sí. Entonces, ¿qué pasa? Excel 2007. Fíjense que tenía, miren aquí, esa pantalla famosa porque tenía el símbolo de Office ahí y era el ribbon. Entonces ya a partir de ahí, del 2007, Microsoft no ha hecho cambios, sino que ha hecho ciertas cositas, pero siguen siendo el mismo entorno para evitar esa situación que se armó entre 2003 y 2007. Bien, entonces, aquí miren aquí, los tipos de datos. Excel maneja 6 tipos de datos como hoja de cálculo. Bien, los datos numéricos que corren sin ningún formato que lo afecte, corren hacia la derecha. Un dato numérico sabemos cuando se mueve a la derecha de la celda. Un dato texto o alfanumérico se queda en la izquierda de la celda. Ya los datos son de formato, esto, fecha, hora, fórmula y funciones. Bien, fórmula y funciones, que es el gran fuerte de Excel, fórmula y funciones. Bien, entonces, fíjense que nosotros podemos aquí escribir un número, escribimos una letra y sabemos, mire, dónde están colocados. Podemos también escribir un dato numérico, alfanumérico. Fíjense que lo considera como texto. Bien. Son los tipos de datos. Ahora vamos a entrar. Ese es un manejador de base de datos, que eso es bueno. El fuerte de ella, recuérdense que Office tiene manejadores de base de datos. Tiene Access, tiene SQL, que son manejadores de datos básicamente. Ese es lo que es una hoja de cálculo, bien. Pero tiene tantas, se me hace a mí, al usuario, se le hace más fácil. Fíjense que, no sé si alguien ha tenido la experiencia de trabajar con Access, que primero hay que declarar la base de datos, luego las tablas, luego los campos, y como no es tan amistoso ese entorno gráfico, pues uno se frena. Y mejor trabaja tablas, como Excel, tu entorno son columnas y filas, y te es más fácil a ti para hacerte una tabla de datos, pues es mucho más sencillo, bien, pero no un manejador de base de datos. El fuerte de Excel, ya le decía que es una hoja de cálculo, bien. Entonces, aquí vamos a mover a qué es una fórmula en Excel para tocar en la primera actividad. Que es una fórmula, dice la hoja de cálculo utiliza fórmula para desarrollar cálculo con los datos que introducimos. Pero deben ser datos, no es la numérico, porque la fórmula necesitan datos numéricos. Bien, yo no puedo sumar yo no puedo sumar una A más una B. Bien, eso lo haríamos en álgebra, pero Excel no es lo que trabaja para hacer fórmulas con ella.
debe ser datos numéricos. Ya tenemos algunas funciones que sí podemos trabajar con datos alfa, bien, pero las fórmulas en sí trabajan con datos numéricos. Aquí yo no puedo sumar A más A, bien, por álgebra su resultado es 2A, ese no me lo hace. Excel sí suma valores numéricos o se realizan operaciones, las 4 operaciones básicas con valores numéricos. Bien, entonces con la fórmula puedes realizar suma, resta, multiplicación y división utilizando los contenidos en varias celdas. Bien. Por lo general, la fórmula contiene una o referencia de celda y los valores. Un operador matemático. Bien. Miren los operadores matemáticos que utiliza Excel. El exponente, ese simbolito que eleva, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esos son los operadores matemáticos que utiliza Excel. Operadores de comparación, el igual. Recuérdense que yo para abrir una fórmula de una función puedo utilizar el igual, pero también el mayor que, de comparación, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Bien. También es el distinto de. Maneja operadores de texto, pero de texto y referencia lo que hace es que yo puedo concatenar texto que me tira, también tiene funciones de texto que me pueda tirar los caracteres de una cadena de texto. Bien, el operador de texto para unir texto es la comercial. ¿En qué se basa esto? En que si yo tengo, por ejemplo, un nombre aquí, Luis, y en otra celda tengo García, pues yo tengo ese operador de texto igual. Yo le digo, señalo del lado donde está el primer valor y señalo el operador que concatena, que es la I comercial. Y luego aquí, ven, entonces, ¿qué pasa? Ya me lo une ahí. Bien, entonces vemos que Excel maneja un operador de texto. Bien. Vamos a continuar. El orden de los operadores. Bien, es bueno saber esto. ¿Por qué? Porque si yo hago esta, Excel maneja un orden de los operadores. Si yo hago esta operación, me van a decir los resultados: 5 más 5 por 5 más 5. ¿Qué resultado me da ahí? Bien. ¿Qué resultado me da eso ahí? ¿Alguien me puede decir? Que no lo haga en Excel, porque Excel le da el resultado, pero mentalmente. ¿Nadie me puede decir? 35. Bueno, bien. Ella dice que alguien le da otro resultado diferente. 100. 100. Alguien mire, 35. Otro dijo que 100. ¿Quién más le da otro resultado diferente? También. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio a otro diferente esos dos? Le doy igual. Igual. ¿Cómo es? ¿Qué resultado queda? 5. 5, 35. No, diferente esos dos es que sea. No igual. Porque a mí me dio 35 nada más. Está bien, ok, pero yo digo que a alguien sí le dio otros resultados diferentes a esos dos, a 35 y a 100. Profesor, también podría ser 55. Ok, miren, ellos dio otros 55, bien. Ahora, ¿por qué en una operación tan clara hay 3 resultados? ¿Por qué? Por eso mismo, porque el que le dio 55 lo hizo lineal. 5 más 5, 10, por 5, 50, más 5, 55 y le dio esto. Quien lo hizo separado, todo esto aquí y aquí le da 6, le dio 100. Bien, pero la matemática no es así. La matemática, Excel maneja un orden del operador. El primer operador que hace la multiplicación tiene prioridad ante la suma. Bien, entonces ya va a multiplicar esto aquí, 25, y por cualquier lado va a sumarle 5, que son 30, y 5 más 35. El resultado va a ser esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Excel no maneja el orden de los operadores de forma lineal. Ahora,
Excel maneja el orden de los operadores, como dice esta diapositiva. Donde ella ve un porcentaje, lo realiza primero. Donde ve una exponencia, el exponente, lo hace en ese mismo orden. Multiplicación, división, suma y resta. ¿Qué quiere decir eso? Si ella ve un porcentaje, le va a dar prioridad al porcentaje. Si ella ve una potencia o un exponente, lo hace después del porcentaje y así sucesivamente. Hay operadores que tienen la misma jerarquía. Por ejemplo, y por último, no es la de concatenar texto. Bien. Ahora, y lo de comparación. Bien. Entonces, hay un orden de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que miren cómo aquí me dice que el exponente y ecuaciones dentro de paréntesis lo va a realizar primero que la multiplicación y división. Y que la multiplicación y división lo va a realizar primero que la suma y la resta. Ahora, como ellos tienen el mismo grado, el orden de las operaciones, la multiplicación y división tienen la misma jerarquía, Excel lo va a hacer lineal para los que tengan la misma jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Si yo estoy 8 entre 2 por 3, ahí ellos dos tienen la misma jerarquía, según esta diapositiva. Tienen multiplicación y división, la misma jerarquía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Excel lo va a hacer lineal, ahí sí. Los que tengan la misma jerarquía lo hacen lineal. Entonces, él va a dividir 8 entre 2, 4, por 3, 12. Y lo podemos comprobar. Él lo hace ahí. Ella primero no va a multiplicar 2 por 3, porque en el orden de las operaciones ya tiene la misma jerarquía. Bien, 2 por 3, 6, y 8 entre 6 me diera un decimal. Bien, entonces no, ella tiene la misma jerarquía. Lo hace de forma lineal. Igual 8 entre 2 por 3. 12. Bien, lo mismo pasa con la suma y la resta. Tienen la misma jerarquía. 6 menos 2 más 4. Ahí ellos lo hacen lineal. 6 menos 2 son 4, más 4, 8. Bien. En ese caso, pero si ella encuentra esto, 8 entre 2 más 4. Ahí, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a realizar primero? 8 entre 2. 8 entre 2, como ellos no tienen la misma jerarquía, por supuesto, siempre le va a dar prioridad a la multiplicación o a la división. Bien, ahí hay que estar claro. Sí. Entonces, eso es lo que es bueno. Entonces, ya con este conocimiento de las fórmulas, cómo introducir la fórmula, ustedes se lo dieron en el básico. Seleccionamos una celda en que desea que aparezca el cálculo de la fórmula, digitamos el signo de igual, o le decía que hay áreas de profesionales que lo utilizar con el más. También se puede abrir con el menos. Ella desde que ve un operador matemático ya sabe lo que hay, que viene una fórmula. Pero el operador neutro sería el igual. Bien. El área de contabilidad, finanzas, economía le gustan utilizar más. El operador neutro va a ser el igual. Bien. Digitamos la fórmula y presionamos a Enter. Bien, entonces vamos a hacer con esto la primera práctica. Aquí, ¿qué yo voy a hacer? Igual, yo creo que ya muchos lo hicieron. La primera cantidad, ya lo que me visualiza la celda donde está ubicado ese valor, el operador, recuerden ahí en este caso más, y está bien. Ahí me da esto. Ahora, también podemos hacerlo a través de funciones. Más adelante vamos a ver una función. Igual, o sea, yo puedo hacer también, sombrearé todo aquí y aquí con el autosuma, me lo va a sumar. Pero también puedo hacerlo con la función. Signo de igual, suma, y abro paréntesis.
como se me resulte más fácil. Bien. Como usted quiera hacerlo. Bien. El operador y bien. Aquí puedo darle, recuérdense que tenemos la facilidad, ese es lo bueno de Excel, que en ese puntito del lado derecho inferior hay un puntito ahí que yo puedo arrastrar, darle doble clic o arrastrar como yo siento. Y ella va ahí actualizando por fila y columna los valores. La resta ya sé que este menos, el operador menos, ¿verdad? Puedo... Ven, aquí se pasó. Bien, y aquí multiplicar lo mismo. El operador de la multiplicación, que es el asterisco por el segundo valor. Ahí está. Arrastramos. Y igual, entre, aquí me va a dar decimales. Y arrastramos. Bien, ahí ya hemos completado ese primer ejercicio que es como refrescando aquí, que me dice el precio, el total, esa columna de total se va a llenar precio por cantidad. Otra fórmula, precio. Veo que la cantidad tiene como número pareciera de la... hay algunos que la tienen así, no sé si fui yo que la precio por cantidad, y aquí entonces arrastraría ahí. Bien, cuando me sucede esto, que me tira numerar, es que el dato no cabe y por tanto no lo puede visualizar. Le doy doble clic en la columna y ya visualiza. Total a pagar. ¿Qué me dice? El total a pagar es total más interés. Bueno, yo puedo hacer rápidamente total más interés. Una autosuma aquí y arrastro. Bien. Ahí está. Bien. Necesito más espacio. Y ahí está. Bien. Creo que esa primera no tuvo dificultad porque eso es refrescando que estamos. ¿Alguna pregunta? Es manejable la actividad, sí. Bien, continuamos entonces a la práctica 2, que está aquí mismo en la hoja 2. Aquí me dice que tengo una tabla de código, artículo, cantidad, precio y total. Dice, se requiere centralizar el título entre columnas. Centralizo los títulos. Bueno, ya están centralizados ahí, ¿sí? Bien. Aquí me pasé con una, puedo aquí borrar formato para que me quede aquí y lo centralizo entre la columna de la tabla. Combinar y centrar, puedo aumentar un poquito más y darle una negrita, bien, ahí sí. Y ya que más me dice, realizar la fórmula para multiplicar cantidad por precio. Bueno, aquí la fórmula, igual, cantidad por precio. Bien, me doy a Enter y puedo arrastrar. Bien, con esto bastante fácil también, recordando para usted. Vámonos con esta practiquita 4. Aquí me dice, tengo una columna artículo, compra, costo unitario, costo total, costo de venta, venta, precio de venta y existencia. Bien. ¿Qué me dice? Centralizar el título entre columnas, lo mismo. Lo centralizo. Aquí también está centralizado del tamaño de la tabla. Realizar la fórmula. 1. Costo total es igual a compra por costo unitario. Costo total igual a compra por costo unitario. ¿Ven? Enter. Ya tengo la primera hecha. Bueno, Excel me da esa facilidad para yo arrastrar. Bien.
Ya hice la segunda. Costo de venta es igual al costo unitario por el 40% más el costo unitario, más el mismo. Igual, costo unitario sería costo unitario por el 40% más el costo unitario también, más el costo unitario, más el mismo. Le doy a Enter. Bien, ahí está. Arrastro. Bien, y me dice existencia es compra menos venta. Bien, hay productos que se vendieron, otros no. Por eso esas cantidades para uno en ventas, en la columna ventas, algunas tienen cantidades, eso fue que se vendieron, otros no tuvieron ventas, por eso están. Entonces, la existencia, igual, como lo dice, compra menos la columna ventas. Bien, ahí está. Puedo arrastrar. Ahí está. Bien, entonces dice sacar el total al costo total. Bien, el total es aquí y sumatoria. Aquí quito esto porque parece que lo arrastró bien. Ahí está. Es solamente al costo total. Bien, al costo total. Bien. Ya con eso, guardo mi ejercicio y lo deposito en la primera, coloque aquí la actividad 1 del módulo 1. Sencillo, lo que estamos es refrescando, saberes previos que ustedes traen de Excel básico. Bien, lo sube aquí. Antes del domingo al mediodía, porque cierra bien. Ya les decía que algunos se han adelantado y han subido. Bien, vamos entonces. Vamos entonces, aquí me habla de las tablas. Fíjense que habla de la tabla y vamos a trabajar con esa actividad. También la actividad 2 es, recuérdense que la primera unidad es estilo y tabla. Bien, yo tengo que, lo descargué. Tengo por aquí, déjame ver la actividad. Vamos a abrirla. Bien, aquí está, bien, instrucciones. En la página 1 tiene las instrucciones. Subo un poquito para que ustedes vean. El presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Bien, 2 hojas, instrucciones y tabla genérica. Copie los datos y triplíquelos entre áreas separadas de la hoja. Ver hoja, tabla genérica. Me voy allá. Estos datos están en tabla. No, eso no es una tabla que hay ahí. Ahí hay registros organizados, pero no tienen tabla, no son formatos. Se organizó un conjunto de registros con un orden y por tanto entonces vamos a aplicarle tabla. ¿Qué me dice? Me dice aplique, primero copie los datos y triplíquelo en 3 áreas separadas de la hoja. Primero es copiar, como me manda, ¿verdad? Control C. Llevo la primera aquí, control V. Tengo la primera, dejando una columna de por medio. Control V. Dice que son 3 veces. Dejando una columna de por medio, control V. Bien. Tengo ya triplicado, como manda el formato, la acción 1. Bien. Dice 2. Aplique tabla genérica al primer grupo de datos. Aquí, el primer grupo de datos es esta, porque recuérdense que esto era para triplicarlo. Entonces, tabla genérica. Para yo aplicar tabla genérica aquí, hago lo siguiente. Sabemos que en la ficha insertar es que está la tabla. Bien, puedo resaltar y le doy a tabla aquí. Bien. Inmediatamente me dice un cuadro de diálogo, crear tabla, donde están los datos de la tabla. Y como lo delimité en principio, pues ya ella no da.
me sombré el área. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, tiene un encabezado, empleado, nombre, apellido y departamento. Le digo que aceptar. Inmediatamente le dio un formato de tabla. Lo sé porque se convirtió en tabla y me activa la ficha diseño para yo utilizar cualquiera de estas opciones aquí. El tipo de tabla, fíjense que ahí me da apariencia de la tabla. Bien. Ese me mandaba la instrucción 2 que aplicaba al primer grupo. Esto es tabla genérica. Bien, fíjense que hay diferencia entre esto, que parece ser una tabla, y esto. Fíjense que cuando yo le doy aquí, no me activa ninguna ficha, pero si le doy aquí, me activa diseño inmediatamente porque ya sabe que tiene un formato de tabla genérica. Bien. Vamos entonces a la instrucción 3. Aplique tabla genérica y luego cambie. Aplique tabla genérica y luego cambie el estilo al de su preferencia, al segundo grupo de datos. Bueno, el segundo grupo de datos me dice que aplique tabla genérica. Hago lo mismo, resalto, insertar, tabla. Lo mismo de ahorita, me delimita, sombrea, tiene título la tabla, en dado caso de que no tuviese, le quito el cotejo y le digo aceptar. Y me dice que le aplique un estilo al de su preferencia. No lo dejo igual porque eso se parece en un estilo aquí. Con un estilo ahí y lo aplico. Ese es lo que me manda la instrucción 3. La 4 dice aplique tabla genérica al tercer grupo de datos y elimine la tabla sin borrar los formatos. Bien, me están diciendo, le voy a dar el formato de tabla, voy a eliminar el formato de tabla, pero que se quede todo sin borrar el formato que se le aplicó cuando era tabla. Vamos aquí, vamos al tercer grupo. Sombreo el área de mis datos ordenados. No es que una tabla. Insertar. Le aplico el formato tabla, le digo que sí, aceptar. Ahí está. Ahora, ahí le apliqué el formato de tabla genérica. Vamos a ver qué dice esa instrucción también aparte. Tabla genérica, el tercer grupo y elimine la tabla sin borrar los formatos. Bueno, pues entonces para eliminar el formato de tabla, yo lo que tengo que ir en diseño ahí, a donde se me activa, y buscar esta opción que dice convertir en rango. En rango es como en su principio era, que no era un grupo de datos de registro ordenado. Entonces a ella la voy a convertir de nuevo así, pero que sin borrar el formato que se le aplicó cuando asumió que era tabla genérica, bien, sin borrar los formatos, bien. Entonces aquí yo voy, recuérdense en diseño, ya está convertida en tabla genérica, me le dio un formato por defecto, pero ahora yo la voy a dejar de que deje de ser tabla genérica y se quede ese mismo formato que cuando era tabla genérica lo aplicó. Aquí yo le doy a convertir en rango. Dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ya, ahí fíjense que se quedó el formato, sin borrar el formato. Se quedaron la data, los registros y se quedó el formato. Si yo me coloco aquí, no es una tabla, aunque tenga apariencia de tabla. Porque fíjense que la ficha diseño no se me activa, pero aquí sí. Bien, entonces ahí. Con esto guardaría ese libro y dice guardar el libro con el nombre de ejercicio 2, unidad 1 y envíelo al archivo. ¿Dónde hay que enviarlo? Aquí. Coloque aquí la actividad 2 y lo sube antes del domingo al mediodía. Yo evaluaría y calificaría, ¿entendido? Bien, entonces, con ya las 2 unidades o las actividades resueltas, o hay alguna pregunta, usted diría, profesor, usted va muy rápido.
Recuérdense que esto no es un monólogo, usted me puede interrumpir y decir, eso no entendí. Además, esto se está grabando para que cualquier otra persona pues pueda ver en diferido. Bien, preguntas, ¿quedó claro? Creo que es bastante sencillo para el nivel que ustedes tienen. Y con esto entonces estamos dando la primera unidad, que es estilo y tabla. Bien. Y la guía y todo ese contenido que está, los audiovisuales que están, es referente a sí mismo, a la tabla. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien, entonces vamos entonces. Ajá, sí. Quedó claro, profesor, de mi parte. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Bien, miren, entonces, ya sabemos lo que es una fórmula. Vamos a ver qué es una función. Una función, dice, las funciones son fórmulas complejas, ya elaboradas que desarrollan una serie de operaciones en un rango específico de valores. Por ejemplo, recuérdense que ya vimos en algunas, puedo hacer por aquí. Vimos en algunas que si yo tengo valores, 1, 2, 3, puedo hacer una fórmula sumando ¿verdad? Los valores que están en esa celda. Eso sería una fórmula, pero puedo utilizar una función, la función suma. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una función? Una función, fíjense que una función es una fórmula intrínseca de Excel. Excel me la facilita. Bien. Es una fórmula para, por ejemplo, el promedio. La fórmula del promedio sería, bien, sabemos que la fórmula es la sumatoria de n entre n. Bien, eso sería el promedio, lo que nosotros le llamamos media aritmética. Bien, entonces, ¿qué? Me dan 3 valores, los sumo y luego lo divido entre la cantidad de ellos. Entonces, aquí me dieron 3 valores. Yo puedo hacer la función que me diga, mira, recuérdense que hay un orden, no puedo sumar y luego dividir porque ya va a dividir primero, pero puedo romper el orden con signo con paréntesis. Yo le digo, mira, súmame esto más esto más esto. Bien, súmalo primero y luego divídemelo entre 3. Ese es el promedio. Esa es la fórmula del promedio, según uno el aritmética, en matemática. Bien, eso es. Bien, aquí me dice que el promedio es 2. Bien, ahora puedo utilizar una función llamada promedio, igual, promedio. Resalto los valores y ahí me lo da. Bien, que con esto dice que aquí hice una fórmula y aquí utilicé una función llamada promedio. Bien, entonces que hay una diferencia o no. Entonces sabemos que una función es una fórmula interna de Excel que te facilita, te la da para que tú te facilite, ¿no?, el cálculo de a través de esa función. La función de aquí yo puedo ver, miren, eso f de x. En matemática f de x es una función. Se representa así, bien. Eso es cuando, bien, en Excel, la ayuda de la función está en ese símbolo. Bien, entonces, en Excel aquí, yo le doy aquí y activo la ayuda de la función. Miren, esto es el cuadro de diálogo que me lleva a la clasificación de la función. Hay funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones de matemática y así sucesivamente. La lógica, el sí, yo creo que ustedes lo trabajaron en
O sea, están todas las funciones ahí. Bien. No sé si me doy a entender qué es una función. Entonces, una función es una fórmula ya elaborada en Excel que te la permite para tú hacer cálculo cuando lo necesites. Vamos más adelante, ya cuando estemos más avanzados, vamos a ver que hay herramientas que me permiten crear funciones declaradas por el usuario. Toda esta Excel tiene más de 800 funciones disponibles a disposición del usuario. Bien, y la tiene por área. El área de matemática, el área de finanzas, el área de estadística, pueden utilizarla. Bien. Miren, aparte de esto, yo tengo aquí, no sé, yo tengo un libro que lo voy a ver, fórmula y funciones, que no sé si mandárselo por WhatsApp ahora mismo, que vamos a ver, ya conocimos algo que es fórmulas y funciones. Bien, aquí yo le decía, no sé si algunos están trabajando digo, en laptop, están conectadas o están conectadas al celular, porque es de lo medio, conectadas con el celular o con laptop, pues yo lo enviaría. Bien, aquí trabajamos con fórmulas. Por ejemplo, yo tengo que el área de un triángulo es base por altura, partido 2 a través de esta fórmula, y me dan eh, eh, varios triángulos, me darían 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, en donde la base está en esta columna y la altura es esto. Para yo aplicar esa fórmula en Excel, bueno, yo le diría igual, me dice base, señalo la base por la altura y la divido en 2. Bien, ahí sé que no tengo que poner paréntesis para que me multiplique, porque ya sé que en el orden de las operaciones, la multiplicación y la división tiene la misma jerarquía y ella lo va a hacer lineal ahí. Y ahí arrastro. Bien, ese sería bien. Esto resuelto. Pero fíjense ahora esta. Esa sería muy sencilla esa fórmula. Pero yo le decía que el fuerte de Excel es la base en la hoja de cálculo, operaciones matemáticas. Miren esa. Esa es la ecuación de segundo grado. Bien, en donde tiene tres variables, A, B, C. Y tiene dos soluciones. Aquí más o menos es cuando se va por más y menos cuando se va por cuando tiene el operador menos en en este símbolo aquí. Usted diría, profesor, eso resultaría muy difícil hacerlo en fórmula. No, se puede realizar dándole el orden de los operadores. En el orden de los operadores, recuérdense que yo puedo romper también ese orden que les mostraba ahorita en ese orden. Este orden, ven, y yo lo puedo romper, aquí me lo dicen, con ecuaciones dentro de paréntesis. Entonces, en esta fórmula que se ve un poquito difícil, yo lo que tengo es primero que resolver en un orden mirando de adentro hacia afuera. Resuelvo esa exponencia, esa base con ese exponente primero, multiplico esos tres, los resto, los saco del paréntesis sacándolo con raíz cuadrada, después lo sumo, realizo esta multiplicación y por último en la división de ellos. Y eso me daría la primera X. La segunda X o el segundo resultado me daría cuando vaya con el menos resultado. Entonces yo puedo realizar esto, pero déjenme pedir otro pen para ver cuando hay fórmulas que se parecen tan difíciles, se pueden resolver con paréntesis, diciéndole a Excel, realízame esto primero. Bien, vamos llevando esto para allá.
copiar. Aquí estoy. Bien, yo lo que quiero es que se realice primero esto primero, ¿verdad? Eso primero. Luego esto. Bien, voy a llevar ese orden. Luego la raíz. Digo, no, la raíz no. La resta, luego la raíz y luego lo sumamos, restamos esto y por último la división. Entonces, entre paréntesis yo voy a poner B, elevármelo a las 2. Bien. Entre otro paréntesis, multiplícame a 4 por A por C y réstamelo y ahí le pongo paréntesis, paréntesis para forzar que todo se haga en un momento y las restas se hagan después. Bien. Luego me voy a ir con el más, menos B, menos B. Aquí, para sacarlo de la raíz, voy a poner 1 y 2. 1 y 2. Aquí voy a poner otro paréntesis para sacarlo de la raíz. La raíz. Para sacarlo de la raíz, recuérdense que si tengo una raíz, su operación inversa, por ejemplo, si yo tengo raíz, vamos a ver, raíz de 4. Raíz de 4, raíz cuadrada de 2, de 4 es 2, sí. ¿Se entiende? Raíz de 4 es 2. Déjame ver. Tengo una calculadora para hacer más caso. Ustedes saben que bien, raíz de 4 es 2. Es 2, bien. Pero también en Excel, como no tengo la simbología de raíz, yo puedo hacer raíz elevada a la 1 medio. Si usted hace eso en la calculadora, le va a dar que 2. Bien, déjeme ver, lo voy a probar. Raíz elevada a un paréntesis a la 1 medio. Me da que 2. Bien. Sí. Entonces, que con esto lo voy a elevar a 1 medio para poder sacarlo. Como Excel no maneja el símbolo de raíz, cierro estos paréntesis, dividido esa división que está ahí por 2 por A. Bien. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? Es dándole prioridad que se realicen algunas operaciones primero a través de las operaciones con el paréntesis. Bien, mírenlo aquí. Eso sería X1. Igual, X2 sería lo mismo. X2, porque recuérdense que es cuadrática. X2 va a ser lo mismo, pero ahora va a ser cuando sea menos. Esto es lo mismo. Lo puedo duplicar. Lo mismo, pero ahora ¿qué se diferencia? Bueno, se diferencia que aquí no va a ser más, sino que menos. Menos. Bien, ahí ya. Entonces con esto yo iría aquí, me dan algunos valores. Aquí. Ahí donde lo tengo. Voy a subir esto un día donde yo vea. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que donde yo vea a B y a C lo voy a sustituir por los valores que están en la celda.
Resultado 1 igual. Que me dice que habrá dos paréntesis. Como lo tengo allá, miren. Dos paréntesis menos b. Voy a señalar el valor donde está menos b más 3 paréntesis b elevado al cuadrado. Cierro paréntesis menos, abro paréntesis 4 por el valor que tiene a, por el valor que tiene c, cierro dos paréntesis, elevo a la 1 medio, cierro dos paréntesis más por 2a. Eso es lo que voy a hacer allí. Y eso me garantiza que voy a tener un resultado, por más difícil que se vea la fórmula. Abro dos paréntesis, 1 y 2, señalo a menos b, menos el primero, el valor de b, más, abro tres paréntesis, 1, 2 y 3, b al cuadrado, b, cambia esto aquí a inglés para que me dé elevado al cuadrado, cierro un paréntesis, lo cambio al español de nuevo, 0, 1 menos, abro un paréntesis, 4 por el valor donde está A, por el valor de donde está C. Como la centralicé, el valor que está C es J16. J16. Cierro dos paréntesis. Elevo de nuevo, elevado a un medio para sacarlo de la raíz. Pongo el símbolo de elevar, que es este. Cierro, lo pongo en español de nuevo, a la un medio. Cierro dos paréntesis más. Dividido entre, abro un paréntesis, 2 por el valor de a eso. Y cierro dos paréntesis, 1 y 2. Ahí está el negro. Ahí está bien. El resultado sería esto. Mírenlo aquí. Arrastro. Y el resultado para la próxima X, recuérdense que es lo mismo, pero aquí va a ser menos. Entonces yo, si quiero ahí, pongo uno que me dé valores, no me den valores enteros. Déjame ver si X vale 1, B vale B menos 1, negativo 1 y C 6, el valor independiente. Pero aquí me está diciendo que, mírenlo ahí me dio un error. ¿Por qué me dio un error? Porque esto es, recuérdense que está afectado por una raíz, y miren el valor ahí que yo le decía, hay un número complejo imaginario. Entonces voy a dejar los números que tenía. B tiene que ser mayor que A, mayor que A y que C, porque recuérdense que B está afectado por un radical. Si da una cantidad negativa, va a ser un imaginario. Bien, entonces aquí copiaría esto, F2 le doy copiar, control C, le doy escape y pego. Me va a dar el mismo resultado, lo único que yo tengo que cambiar ese más por ese menos aquí, y ya puedo arrastrar. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por más difícil que usted vea la fórmula, en Excel se puede resolver. En Excel podemos resolverlo. No es que tan fácil tampoco, profesor, así, pero sí se puede resolver. Sí, no, yo le decía, no, usted diría, profesor, usted maneja eso. No, yo no, y no quiero que ustedes lo manejen, porque yo lo que quiero es que el dominio de Excel es una hoja de cálculo. Y ya le decía que si me trabaja en el campo real, yo puedo resolver cualquier fórmula. Esta es la fórmula de la ecuación general, esta es la fórmula general de la ecuación de segundo grado.
no es una de las más difíciles y se puede resolver en Excel con fórmula. Bien, no es una de las más difíciles porque la matemática tiene fórmulas difíciles, o sea, no difíciles, complejas, pero Excel, el fuerte de Excel es una hoja de cálculo, por tanto se pueden resolver. Ya le decía que ya tiene limitantes, fíjense que ahí me dio un número, porque ahí está afectado una raíz, y si da un número negativo esto, ya se va al campo complejo, porque una raíz de un número negativo es un imaginario, ¿bien? Entonces, eso, a esto es lo que le llamamos fórmulas, y ya sabemos que las funciones existen aquí. Yo sé que ustedes trabajaron con la SI, ese es el grupo de lógica, están las estadísticas, búsqueda y referencia. Hay más de 800 funciones al servicio de usted para que pueda ¿cómo es? Utilizar ella. Entonces sí, pero sí hay una diferencia, que eso es lo que yo creo que ustedes observen entre fórmula y funciones. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces yo creo que para mí quedó claro. Dime. No, profe. Ok. Entonces, yo lo que le digo esto era la diferencia de trabajamos, ¿verdad? Afianzando esos conocimientos previos que ustedes tenían. Y yo creo que ya ustedes tienen alguna referencia de cuándo es una fórmula y cuándo es una función. ¿Qué dicen? Bien, entonces también aquí le tendría, aparte de esto, le tenía estos formatos personalizados para que quede en diferido y ustedes puedan trabajar. Los formatos personalizados son formatos en la cual yo puedo personalizar ciertos formatos. Por ejemplo, la cédula, ¿no? Ustedes saben que nuestra cédula tiene un formato. Déjame tomarlo. Nuestra cédula tiene un formato que primero puede empezar con 001 o puede empezar con 224, va a depender de la un guión, después va a 7 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otro guión y otro número. Entonces yo puedo dejar personalizado ese formato. ¿Cómo? Utilizando mascarilla en el formato. ¿Qué quiere decir esto? Que para los ceros voy a utilizar 0, 0, una mascarilla como un numeral, guión, 7 numerales, porque la cédula dominicana tiene 11 dígitos, sin contar los 2 guiones. Entonces 6, 7, otro guioncito aquí y un numeral. Bien, entonces podría dejar la cédula con un formato que el usuario digitara los 11 números, los 11 dígitos y la convierta en él. Entonces aquí yo puedo hacerlo. Sombrero, ¿verdad? Clic derecho. Aquí, formato de celda. Tomo aquí la opción personalizada y creo la mascarilla que yo le decía. Si la cédula empieza con 00, le dejo su 0, un numeral, el numeral, eso sí, el número 3, un guión, 7 numerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un guión y otro numeral, le doy a aceptar. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Digitar los números. Empezó por 00, fíjense, puede empezar con 224, como le viste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y le doy a Enter. Me dejó, puede empezar por 001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por 226, como he visto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, y ahí dejé 402.
Ok. 402, 402, 402, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le doy a esto. Y he dejado con esto guardado el formato de cédula. En edad, recuérdense que edad, yo puedo escribir 25 años, pero si escribo 25 años, lo estoy convirtiendo en texto. Miren cómo se queda hacia la izquierda, pero si lo escribo en 25 solo, es un dato numérico, corre hacia la derecha. Pues evito eso, permito que sea un dato numérico que me conviene por si tengo que sumarle, multiplicarle o realizar una operación con ella, pues seguirá siendo numérico. Entonces, ¿qué es lo que haría? Sombreo mi, le aplico un formato personalizado en donde le digo, mira, déjame un número que se digite y luego entre doble comilla le hago como constante una palabra llamada años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo digite entre doble comilla, cuando yo digite el número le va a acompañar esa palabra como una constante. Esa es una constante, el valor va a ser numérico. Aunque el usuario vea que está acompañado de un texto, no es alfanumérico porque yo voy a digitar solamente un número y esto va a aparecer como constante. Entonces lo hago así. Sombreo, clic derecho, formato de celda, personalizado, numeral, dejo el espacio entre doble comilla, años y doble comilla. Ahí está bien. Entonces le doy a aceptar. Aquí pongo 25, dígito 25, miren a ver, 34, 41, 19. Miren, estoy digitando el número ahí y está corriendo allá. Me coloco encima y lo que hay es un valor numérico. En peso lo mismo. Ya eso es aplicando formatos personalizados. Lo mismo, un numeral y entre comillas, libras. La palabra libra, que va a ser una constante que va a acompañar a ese número. Bien, aquí le doy, me voy, nombreo todo lo que va a ser afectado, clic derecho, formato de celda, personalizado, numeral, doy un espacio, doble comilla, libras, cierro la doble comilla y le doy a aceptar. Ahí ya. Peso 165, el número de la 154, el 230, 87 y 130. Y está bien. Estatura. En estatura, recuérdense que puedo utilizar, aquí nosotros tenemos la 5 o 7, se caracteriza por una comilla simple, 7, y esos serían los pies, y la pulgada sería doble comilla simple. Entonces, ¿qué yo haría? Numeral, y dentro de doble comilla, una simple, numeral, dentro de doble comilla, dos simples, y cierro bien. Entonces vamos a hacerlo. Nombreo, clic derecho, formato de celda, personalizada, numeral, dejo espacio dentro de una comilla, dentro de doble comilla, déjame ver si está la simple aquí, sí. Está, doble comilla, luego espacio, numeral, aquí tengo que tener en cuenta, doble comilla, hablo la 1 y 2, la simple y cierro, ahí está. Aceptar. Bien, aquí 5, 7, ¿ves? Ahí. 6, 2, 6, 3, 5, 9, 7, 1. ¿Ves? Ahí está. El teléfono, igual que la cédula,
tendría la mascarilla 3 para el área code, 3 mascarillas de numeral, un guión. Aquí vamos 3 numerales, otro guión y aquí 4 numerales. Bien, esa sería la mascarilla que uno utilizaría para el teléfono, para los 10 números del teléfono, incluyendo el área code. Entonces aquí sombrero, clic derecho, formato de celda, personalizada, me voy, 3, 1, 2 y 3, guión, 1, 2 y 3, guión, 1, 2, 3 y 4, aceptar. 809, 322, 67, 51. Oye, miren cómo inmediatamente da el formato 829, 788, 56, 849, 49, 344, 778. Bien, ahí está. Bien. Y así sucesivamente. Esto es lo que le llamamos formato personalizado. Sí. No sé si le parecen interesantes. Ustedes crearían sus propios formatos, sabiendo que en formato de celda, lo que dicen personalizar, aquí podemos inventar formatos para facilitar el dígito, la lectura mejor del dato. Bueno, hasta aquí creo yo que alguna pregunta. Profesor, en Ajá. el más procesado para la cédula, usted puso 00 número, guión, número y demás guiones y números. Ajá. Puede ser también que en vez de 0, solamente poner los signos de número. Si le pone los signos de número solo, entonces cuando te toque digitar 0, por eso se lo puse aquí, ¿ves? Yo puedo ponérselo sin signo de número, pero no te va a visualizar cuando te toque 0. Por eso lo recomendable es que, como algunas cédulas empiezan por 001, pues le especifique que hay 0. Sí, recuérdense que los ceros hacia la izquierda no lo visualiza Excel, a menos que yo a través de un formato personalizado así lo requiera. Me doy a entender. Por ejemplo, si yo escribo 001, miren, Excel no lo visualiza. A través de un formato personalizado, yo puedo visualizarlo. Por eso yo le puse 00. Por ejemplo, aquí yo le pongo 00 y un numeral. Ahí sí me lo va a visualizar. Por eso le puse en la mascarilla, en la máscara, 00, para cuando me toque digitar cédulas que empiecen con 0, pues no lo pueda visualizar. Sí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema relacionado? Creo yo que ya pueden realizar las dos actividades, subirla a tiempo. Creo yo también que dominamos ciertos temas hoy que abarcamos. ¿Qué le ha parecido el día? Muy interesante, ciertamente. Ok, entonces, miren, a nosotros nos mandan no lo voy a hacer hoy. Aquí tengo yo el listado de todo. De pasar la lista, mírenla aquí. Esos son, miren cuántos son. Son 38. Bien. ¿Podrían decirme los nombres de que están aquí? ¿Quiénes están aquí? Para ver. Amaria Martínez Clet. ¿Cómo es? No, de uno por uno. ¿Cómo es? Amaria Martínez Clet, la 17. Dios mío. A la 17. Ok, vamos, ella ya se vio. Mira, Samaria, P.
Este sería aquí el segundo día. ¿Cuál más está aquí? Albert Lebrón. Albert, dame ver, control, Albert. Luis Alberto. Lebrón. El 22. Albert Mariano Lebrón. Okay. Sí. Bien, ¿quién más está? Número 21. Fernando El, Villegas. el 21, Mariani. Sí. ¿Quién más? No, también los sitios. El 24, profesor. El 24, Fernando José. Sí. Okay. ¿Quién más? Junior Holguín. ¿Giné? Junior Holguín. Junior, dame a ver si Junior aquí, Junior. El 15. Ok, míralo aquí, Junior Orlin. Ahí está. Bien, ¿quién más? Bien, ok. Entonces, 1, 2, 3, 5 gente. Dame ver si es cierto. Sí, 5 gente conmigo sería. No, falta. Conmigo sería 6. Falta. ¿Hay alguien? Junior, piloto, Lebrón, Fernando. Y, dame ver, y Samaria, ok, sí. Bien, entonces voy a dejar de compartir. ¿Qué le ha parecido este encuentro? Miren, yo les decía, señores, y ojalá quede grabado. Recuérdense que esto no puede ser 100% virtual. O sea, yo no entro a los encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos también los auditan. Porque usted podría, bueno, profesor, yo subí todas mis prácticas, pero no tuve los encuentros sincrónicos. Y eso es lo que, y miren cuántos son. Son 38. Y apenas tenemos 6 hoy que entraron. Bien. Entonces, que esto quede a reflexión al grupo. Bien. Esto lo supervisan porque la formación es entre asincrónico y sincrónico. Alguien tiró un mensaje por aquí que dice, profesor, si en algún momento no digo algo es que estoy en clase en la universidad y la tomo las dos al mismo tiempo. Ok, no te preocupes. Lo bueno es que tú estás haciendo bien. Pues nada, voy a dejar de grabar. Subiré esto cuando Drive me lo suba. Recuérdense que hay que verlo para poder ir llenando las prácticas. Bien, que pasen feliz resto de la noche y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Sí, yo le tiraría por el grupo cuando, ¿entendido? Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.